El horario entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana es donde se produce la mayor batalla espiritual sobrenatural. Recordemos que en este horario es cuando los ocultistas, los satanistas y las brujas hacen sus sesiones o aquelarres, especialmente a partir de las 12 de la noche. De modo que el mundo que te circunda está cargado de emociones negativas, denso en negatividad. Recordemos también que en ese horario fue cuando Pedro negó 3 veces a Cristo. Pero también en ese momento Dios liberó a Pablo y a Silas de la prisión. Y también liberó al pueblo de Israel de Egipto. Además, de noche, el velo entre los dos mundos se adelgaza y es el momento en que más personas hacen su pasaje a la otra vida. Por lo tanto, la actividad sobrenatural que existe en ese momento en el mundo nos afecta de una manera o de otra, pero está allí la mayor actividad sobrenatural. Dios aprovecha también la noche para dar mensajes, instruyendo a través de sueños. Pero también el maligno aprovecha la noche para atacar a través de pesadillas. Los ataques físicos que han recibido diversos místicos han sido principalmente de noche. Pensemos en el Padre Pío, en el Santo Cura de Ars. También es el momento en que las almas del purgatorio se acercan a algunos seres humanos elegidos para pedir oración que los libere de su estancia en el purgatorio. Y las manifestaciones de seres queridos muertos en general suceden a esta hora. Es posible que hayas despertado con la sensación de una presencia con ruidos extraños o con sombras. ¿Eran presencias buenas o malas? También en esa hora pueden llegar a nuestra mente pensamientos oscuros, tentaciones. De todo esto nos tenemos que proteger, incluso para que los ataques del maligno no pasen a mayores. Nos tenemos que proteger de las preocupaciones que no permiten descansar bien, que la mayoría de las veces son inducidas por malos pensamientos. La dificultad para conciliar el sueño es uno de los principales problemas en Occidente y por el cual la industria farmacéutica hace muy buen dinero vendiendo pastillas para dormir. Porque se ha comprobado en diversas investigaciones que la falta de sueño aumenta la percepción del dolor, causa problemas en el humor de las personas, está vinculado a algunas enfermedades, como la diabetes de tipo 2 o la obesidad. El mal sueño te hace también que te estreses de día, que tengas problemas cognitivos, que estés todo el día ansioso y por lo tanto aumenta el riesgo de accidentes, o que te enfermes de alguna cosa, o simplemente que tu cuerpo no se recupere con el descanso y se desgaste más. Debemos prestar especial importancia y atención a nuestra protección espiritual en la noche. Y también discernir qué es lo que pasa con nuestros sueños. Porque si Dios nos habla a través de los sueños, entonces debemos prestarle atención. El material de los sueños puede ser de diverso tipo. De nuestro subconsciente, enviado por Dios o por el maligno. Por eso hay que discernirlo. Pero sin obsesionarse. Porque Dios nos indicará en algún momento cuándo viene de Él. Dios usa los sueños para despertarnos en la vida, para darnos un mensaje profético y para impulsarnos hacia adelante, hacia nuestros destinos. Él puede revelar eventos futuros e incluso secretos de la vida de los demás para que nosotros sepamos. Pero también los sueños son parte de un dominio subconsciente. Los sueños son a menudo simplemente una regurgitación del subconsciente. Todo lo que experimentamos, lo que comemos antes de ir a la cama, nuestras diversiones, etc., pueden afectar lo que se recuerda en los dramas de la noche.
¿Cuántas veces has soñado inclusive con algo que te causó tensión en el pasado? Un viaje, trabajo, exámenes en la universidad, incluso años después. En estos horarios de la noche sucede también lo que se llama el terror nocturno de los niños, que se asustan, gritan y alteran a toda la casa. Y los padres los tienen que calmar en un momento en que están medio somnolientos. Y esa operación después repercutirá en el día del adulto, en su trabajo, en sus quehaceres domésticos, en los estudios. Es un área en que debemos ser muy cuidadosos. En resumen, la noche es un momento de mucha actividad espiritual, positiva y negativa. Y nosotros estamos más vulnerables y nuestro espíritu vaga a veces sin rumbo. Por eso la oración nocturna antes de dormir es quizás la más importante, porque nos protege de ataques, nos hace más sensibles a las cosas divinas, nos tranquiliza y da paz. Estamos hablando de la oración justamente antes de conciliar el sueño. En lugar de rumiar sobre los problemas y preocupaciones del día, haciendo un balance, lo último debería ser susurrar una oración simple. Una oración llena de confianza para alejar el temor y dar la bienvenida a las gracias de Dios. Esta es una medida de precaución previa. Pero también puede suceder que te despiertes en medio de la noche con una pesadilla, con malos pensamientos, con ansiedad, que no te permitan conciliar el sueño, o incluso que estés aterrorizado. En estos casos, debes hacer un tratamiento de urgencia. Dejar caer cualquier pensamiento desagradable y desconectarte. No le busques explicación a lo que has pensado o soñado en el momento, ni te preocupes. Pídele a Dios que envíe a sus ángeles para ayudarte y para que se haga su voluntad. Apaga tu imaginación y concéntrate en el aquí y en el ahora. Si estás con la luz apagada, enciende la luz. Distrae tu pensamiento con lectura de un libro de contenido positivo que te aleje de esos pensamientos. Enumera las bendiciones que Dios te ha dado en la vida, todas las cosas hermosas que te suceden. Rocíate con agua bendita y ponte a rezar un rosario de bendiciones. O sea, un rosario para dar gracias por todo lo positivo que tienes. En fin, tú tendrás cosas similares para aportar también. Los marines tienen una fórmula simple para dormir. Quedarse quietos, aflojar todos los músculos, especialmente los de los hombros, poniéndolos lo más bajo posibles, y pensar que están en una isla en medio del mar rodeados de oscuridad. Quizás te sirva. En Foro de la Virgen María hemos publicado un artículo donde se habla más en detalle y profundidad sobre los problemas nocturnos y cómo protegerse. Incluso allí hay un relato de un misionero de las obras misioneras pontificias sobre un ataque nocturno que sufrió en África y cómo lo resolvió. El que te recomiendo leer especialmente. Hoy te quiero contar sobre una de las apariciones más asombrosas de la historia, que fue aprobada por el obispo de Quito, Ecuador, en el año 1611, y su imagen fue coronada canónicamente por el Vaticano en 1991. Nuestra Señora predijo 400 años antes la crisis actual de pérdida de fe en el mundo y en la Iglesia que hoy sucede, que hoy vemos. Y no dijo que esto iba a suceder en un futuro, sino que dijo precisamente que iba a suceder en la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX. Esto lo dijo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando se apareció a la Madre Mariana de Jesús Torres
como Nuestra Señora del Buen Suceso, en Quito, Ecuador. Mariana de Jesús Torres era una niña española que llegó a Ecuador en 1575 con un grupo de monjas concepcionistas lideradas por su tía para fundar un convento en el Nuevo Mundo. Y siendo aún niña, ya era favorecida con visiones místicas, tanto de Nuestra Señora como de Nuestro Señor. Y en una de esas visiones se le pidió que se ofreciera como alma víctima por los pecados del siglo XX. No por los pecados del siglo XIX o del siglo XVIII, sino por los pecados del siglo XX. Nuestra Señora del Buen Suceso se le apareció a la Madre Mariana con el niño Jesús en el brazo izquierdo, un báculo en el brazo derecho y las llaves del convento en su mano derecha. Y le dijo que en el siglo XX se cristalizaría una gran crisis en la Iglesia, cuyo punto crucial sería la segunda mitad del siglo XX. Pero además, que recién a partir de ahí sería conocida esta devoción a la Virgen del Buen Suceso como remedio para esa crisis. Le dijo que en ese tiempo de la segunda mitad del siglo XX se daría una corrupción importante de las costumbres y Satanás gobernaría por medio de las sectas masónicas que obtendrían el poder político en ese momento. La corrupción se extendería destruyendo la inocencia de los niños en particular, y los sacramentos serían el objetivo. Por un lado, los hijos de los católicos ya no recibirían adecuadamente los sacramentos por ignorancia o por negligencia. También le dijo que la Santa Eucaristía sería profanada, que el sacramento del matrimonio sería atacada por leyes que promoverían una vida de pecado, y que el diablo trabajaría con precisión quirúrgica para alejar a los sacerdotes de su vocación y corromper a muchos de ellos. Hay una frase dicha en el siglo XVII por la Santísima Virgen en esta aparición que nos hace recordar a los argumentos contra el catolicismo a causa de los abusos sexuales de sacerdotes que se registran en nuestra época. Dice: estos sacerdotes depravados que escandalizarán al pueblo cristiano harán que el odio de los malos católicos y los enemigos de la Iglesia católica caigan sobre todos los sacerdotes. ¿Esto no está pasando hoy? Cuando un enemigo de la Iglesia habla respecto a un sacerdote, ¿no le pone el mote de pedófilo? La Virgen del Buen Suceso le dio en concreto 5 profecías a la Madre Mariana para nuestro tiempo respecto a la Iglesia. Primero, que iba a haber una enorme apostasía en la Iglesia. Segundo, que iba a suceder una creciente corrupción en el clero. Tercero, que abundarían las herejías dentro de la Iglesia. Cuarto, el abandono de las reglas en conventos y monasterios. Y quinto, la culpabilidad de las mayores autoridades eclesiásticas para esta crisis, para generar esta crisis. Estas profecías se emparentan con las apariciones de Fátima, porque precisamente la Virgen de Fátima había dado un secreto a los videntes en 1917, el tercer secreto, ustedes recuerdan, que había pedido que se revelara en 1960, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. Y el Papa Juan XXIII no cumplió con el pedido, diciendo que no era asunto para su tiempo y su ministerio. Y luego surgieron varios testimonios de personas que dijeron que habían leído el tercer secreto en el Vaticano. Estamos hablando de algunos sacerdotes, obispos y cardenales, que manifestaron que el contenido del tercer secreto, una parte por lo menos,
era la apostasía del clero y la culpabilidad de las jerarquías de la Iglesia en la extinción de la luz de la fe. Pero también esto mismo fue revelado en la última aparición de la Virgen de Akita en Japón en la década de 1970. Y esto sí se ha hecho público y fue aprobada esta aparición por la Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida en ese momento por el cardenal Ratzinger. Solamente mencionando estas profecías, deberíamos considerar a las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso como de las más importantes en la historia. Pero hubieron más cosas milagrosas en esta aparición que no mencionaremos en este video en honor a la brevedad. Hemos escrito en los foros de la Virgen María varios artículos sobre esta impresionante aparición, donde hablamos de algunas cosas que no mencionamos aquí, como el tallado angelical de su estatua, confirmada por escrito por el obispo y por el escultor, que la Madre Mariana murió 3 veces y fue al cielo y volvió, que estuvo encarcelada por las autoridades eclesiásticas, que su cuerpo está incorrupto y se han producido varios milagros con él, etcétera, etcétera. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos hoy un tema que nos propone la hermana América, que es una persona de más de 90 años, muy brillante en sus reflexiones, muy estudiosa, muy conocedora de la fe católica. Y ese tema que ella nos propone hoy se llama la Iglesia de Filadelfia. Ese es el nombre de este tema del día de hoy, que nos ha hecho llegar nuestra colaboradora maravillosa hermana América. Continuando con el estudio del Apocalipsis, capítulos del 1 al 3, vamos a detenernos más en el periodo de la iglesia que Jesús resucitado y glorioso revela como la Iglesia de Filadelfia. Ya vimos en otro programa del Cenáculo que Filadelfia empieza a formarse en la última etapa de Sardes, o sea, en el tiempo del anticristo y antes de la prueba que va a venir sobre el mundo. Jesús glorioso dice a San Juan: el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tu conducta. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque no obstante tu debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. He aquí que yo te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que venga a postrarse a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Apocalipsis 3:9. Por cuanto he guardado con paciencia mi palabra, yo también te libraré de la prueba que va a venir, esa hora que va a venir sobre todo el orbe, para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Pronto vengo pronto. Guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá jamás, y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, viniendo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los siguientes son textos de la Biblia comentados y aclarados por Monseñor Juan Strombinger, doctor honoris causa de la Universidad de Münster en Alemania. El que tiene la llave de David, es decir, quien tiene el poder supremo. Por tal razón,
A San Pedro se le representa con una enorme llave en su mano derecha o con un manojo de llaves. Este es el poder supremo dado a San Pedro como cabeza de la Iglesia Católica en la tierra. Este texto nos recuerda a Isaías 22, cuando dice: yo daré a Eliación la llave de la casa de David. Filión observa que aquí Jesucristo es presentado como el primer ministro del reino de Dios, portador del poder supremo. Por tanto, Cristo tiene el poder y la autoridad suprema para admitir o excluir a cualquiera en la nueva ciudad de David, que será la nueva Jerusalén. Segundo, la puerta que se abre. La puerta que se abre es el apostolado que Dios nos prepara. La promesa de que nadie podrá cerrarla es tanto más valiosa cuanto que se trata de un tiempo de apostasía muy avanzada. Ojo con este comentario, porque el Señor nos da el apostolado y nos lo mantiene, y la puerta nadie la puede cerrar. Tercero, la debilidad. Este término, debilidad, nos muestra la humildad del apóstol que, como San Pablo, está reducido a ser basura de este mundo. 1 Corintios 4:13. Y que sin espíritu de suficiencia propia, cuenta solo con la gracia de Dios, al revés de la Odisea, que se creían ricos y eran miserables. Apocalipsis 3:14-15. El amén. Esta es una voz hebrea que significa verdad. En este caso, el nuevo nombre de Jesucristo es el amén. En el inicio del mensaje a Filadelfia dice: esto dice el santo, el veraz. Y amén significa eso, el veraz. Y quinta, la paciencia. Este vocablo expresa la paciente esperanza en la cercana venida de Cristo. Hebreos 6:12, Santiago capítulo 5 del versículo 7, segunda de Pedro 3 del 3 al 12. La paciencia que hace verdaderos, la que hace verdaderos sabios es la prudencia, pero la paciencia. Y en Hebreos 6:12 dice: perseverar en la esperanza, porque Dios no es injusto para olvidarse de nuestras obras y del amor que habéis demostrado a su nombre. Pero deseamos, dice San Pablo, que cada uno manifieste hasta el fin el mismo interés en orden a la plenitud de la virtud de la esperanza, de manera que no seáis indolentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia son herederos de la promesa. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, dijo: por tu fe te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, esperando con paciencia, recibió la promesa, por lo cual Dios quiso mostrar con mayor certidumbre a los que serán herederos de la promesa en la inmortalidad de sus designios. Segunda de Pedro 3:12, que también la mencioné, dice: porque los ojos del Señor van hacia los justos y sus oídos están atentos a sus plegarias, pero el rostro del Señor está contra los que obran el mal. ¿Y quién os hará mal si estáis entregados celosamente al bien? Aun cuando padeciereis por la justicia, dichosos de vosotros. No tengáis de ellos ningún temor, ni os perturbéis. Antes bien, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, y estad siempre dispuestos a dar testimonio a todo el que lo pidiere, y a todo el que os pidiere razón de la esperanza que vives hoy, pero con mansedumbre y reserva, teniendo buena conciencia, para que en aquello mismo que sois calumniados, sean confundidos los que difaman nuestra buena conducta
en Cristo. Sean confundidos los que difaman nuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Segunda de Pedro 3:17. Y primera de Pedro 4:1-9 dice: por tanto, habiendo padecido Cristo en su dolorosa pasión, armaos vosotros de la misma disposición, a saber, que el que padeció en la carne ha roto con el pecado para pasar lo que resta de su vida, no ya según la concupiscencia humana, sino según la voluntad de Dios. Pues basta ya el tiempo pasado en que habéis cumplido la voluntad de los gentiles, viviendo en la lascivia, concupiscencia, embriaguez, comilonas, orgías y nefasta idolatría, cosas que en la actualidad aplaude Jorge Mario Bergoglio. Ahora se extrañan de que vosotros no corráis con ellos en la misma desenfrenada disolución, corrupción, y se ponen a injuriar. Pero ellos darán cuenta a aquel que está pronto para juzgar a vivos y muertos. Para esto fue presentado el Evangelio, a fin de que sufriendo en la carne vivan según el Espíritu. El fin de eso en cuanto al ejemplo de los cristianos católicos. En cuanto a que el juicio está o no está cerca, el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues prudentes y sobrios para poder dedicaros a la oración. Ante todo, conservad asiduos la mutua caridad, porque la caridad cubre multitud de pecados. Sirva cada uno a los demás con el don que ha recibido, como buenos dispensadores de la gracia multiforme de Dios. Si alguno habla, sea conforme a la gracia de Dios. Si alguno ejerce un ministerio, sea por la virtud que Dios le dispensa, a fin de que glorificado en todo sea Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:1-19. Pues ya es tiempo, ya es el tiempo en que comienza el juicio por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no conocen el Evangelio? Y si el justo apenas se salva, ¿qué será del impío y pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al fiel Creador, practicando siempre el bien. Primera de Pedro 4:12-19. Los comentarios a continuación son de Monseñor Juan Strombinger. Él dice: San Pedro alude a los dones o carismas especiales de los cristianos católicos, de los cuales cada uno debe ser un buen administrador, empleándolos para el bien común. No hay piedad egoísta. La verdadera piedad es siempre caritativa y social, aunque trabaje ignoradamente desde el fondo de un desierto. Monseñor Juan cita al Papa León XIII cuando dijo: hablan fuera de tono y neciamente quienes al tratar asuntos religiosos y proclaman los divinos preceptos no proponen casi otra cosa que razones de ciencia y prudencia humana, fiándose más en sus propios argumentos que de los temas divinos. Encíclica Providentissimus Deus. ¿Acaso no es lo que está sucediendo hoy? Voy a repetir lo que dice el Papa León XIII. Hablan fuera de tono y neciamente quienes al tratar asuntos religiosos y proclamar los divinos preceptos no proponen casi otra cosa que razones de ciencia y prudencia humana, fiándose más en sus propios argumentos que de los temas divinos. Encíclica Providentissimus Deus. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que proclama y los temas que trata Jorge Mario Bergoglio? Pues puras, en lugar de proclamar los divinos preceptos,
propone razones de ciencia, prudencia humana, fiándose en sus propios argumentos, sentimientos, sin tener en cuenta a Dios para nada. San Pablo en la carta a los Romanos 8:17 dice: alegraos como miembros del cuerpo místico de Cristo, pues nos gloriamos de tener por cabeza una ceñida de corona de espinas. El Papa Pío XII es recordado por Monseñor Straubinger cuando dijo: ciertamente es claro testimonio que todo lo glorioso no nace sino de los dolores, y tanto debemos gloriarnos de la pasión de Cristo, a fin de que nos gocemos también con júbilo de su gloria. Encíclica Cuerpo Místico de Cristo. Recordemos que esta encíclica fue dada a conocer durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí los textos bíblicos y comentarios de Monseñor Straubinger. Leamos ahora, repasemos al profeta Isaías, en el capítulo 10, versículos 20 al 27, donde habla del pequeño resto, del remanente fiel. En aquel día no volverá ya el resto de Israel, léase la iglesia, y los bien librados de la casa de Jacob, a apoyarse en el que los hiere, sino que se apoyará con firmeza en Yahvé Dios. Un resto volverá al Dios Todopoderoso, que aunque sea tu pueblo, tu iglesia, como la arena del mar, solo un resto de ella volverá. Exterminio decidido, rebosante de justicia, porque es un exterminio decidido lo que Yahvé Sebaot realiza en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice el Señor Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos: no temas, pueblo mío, iglesia mía, porque un poquito más y se habrá consumado el furor, y mi ira los consumirá. Despertará Yahvé Sebaot un azote contra ellos, los rebeldes, 3/4 partes de la iglesia, como cuando la derrota de Madián en la peña de Oreb, o cuando levantó su bastón sobre el mar en el camino de Egipto. Aquel día te quitará tu carga de encima del hombro, y el yugo de sobre tu cerviz será arrancado. Isaías 4:3. A los restantes de Sión, la iglesia remanente, y a los que quedaron en Jerusalén, en Roma, se les llamará santos. Comentario sobre estos textos. La iglesia infiel será castigada, pero como Dios ama a su iglesia, un pequeño resto escapará a la opresión de los contrarios. Este pequeño resto, purificado y fiel, se convertirá en una nación poderosa, y Dios la congregará para la restauración mesiánica. Al contrario de la iglesia católica, las otras no tendrán un resto. Y 3/4 partes de la iglesia católica, del clero, de la feligresía, que son las que simbolizan a la gran ramera que fornica con los amos del mundo, con los poderosos del mundo, se perderá. Solo el pequeño resto sobrevivirá. Isaías 6:11. Ve y dile a ese pueblo: hasta que se vacían las ciudades y quedan sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada, y haya alejado Yahvé a las gentes, y cuando el abandono podría decirse soledad, desolación dentro del país, en esa tala quedará un retoño, un pequeño resto, semilla santa será ese pequeño resto. Isaías 7:39. Alerta, no temas, ten calma, no desmaye tu corazón. Han maquinado tu ruina diciendo: subamos contra Judá, la verdadera iglesia, y desmembrémosla, abramos brecha en ella,
Pongamos allí por rey a Babel, el anticristo, cuyo nombre en hebreo es bueno para nada. Así ha dicho el Señor, Yahvé. No se mantendrá el enemigo. Si vosotros no os afirmáis en mí, no viviréis. Isaías 7, 3 al 9. Dios ha elegido a Israel. Él es su Dios y solo Él puede salvarte. Comentario final. Tal como aparece el texto, supone una comparación tácita en Judá, cuya capital es Jerusalén, y cuyo verdadero jefe es Yahvé, y su enemigo que no posee los mismos privilegios. Solo Dios puede salvarte. Esta confianza absoluta en el Dios Yahvé es la que salva. En Isaías 28, 15, se excluye todo recurso a cualquier otro apoyo de los hombres para conseguir la salvación. Solo Dios, nuestro Dios católico, uno y trino, puede salvarte. Esta confianza absoluta en el Dios Yahvé es la que salva. No salva a Buda, no salva a Mahoma, no salva a Alá, no salva a Shiva de los hindúes, no salva a hacer yoga, no salva la meditación trascendental, no salva el chamán, no salva el hechicero, no salva el brujo, no salva la Pachamama, no salva la Madre Tierra, no nos salva absolutamente de nada. Solo Cristo, segunda persona de la Trinidad, solo la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueden salvar nuestras almas. Y ellos solamente están y nos dan sus herramientas para trabajar por la salvación de nuestras almas en la Iglesia Católica. Solamente aquí en la Iglesia Católica. Solo Dios puede salvarte. Esta confianza absoluta en el Dios Yahvé es la que salva. En Isaías 28:15 se excluye todo recurso a cualquier otro apoyo de los hombres. Es mentira lo que dice Bergoglio, que en todas las religiones hay salvación. No es verdad. Así podemos decir nosotros ahora: Dios ha elegido su iglesia. Jesús, sálvanos. Recordemos, para cerrar la oración, a la divina misericordia pronunciada por el Papa San Juan Pablo II. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo. Te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimentemos tu divina misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza y del amor. Padre eterno, por la dolorosa pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Hermana América, la Iglesia de Filadelfia, el pequeño remanente, es la Iglesia de Filadelfia. Gracias, hermana América, por recordárnoslo y por darnos todas estas citas bíblicas y los comentarios de este maravilloso Monseñor Juan Strambinger. Gracias por este texto sobre la Iglesia de Filadelfia, que es exactamente el mismo remanente fiel, porque repito, se perderán 3/4 partes de la Iglesia en el pecado, en la apostasía, en la herejía, en la blasfemia y en el sacrilegio. Pero quedará como semilla para levantar la nueva iglesia católica, el resto fiel, el remanente fiel, el pequeño resto.